¿Cuánto gastamos? No, que quedarán 40 lucas. ¿Te acordás cuando en el almacenero de barrio abría un cuaderno y anotaba en una larga lista de números lo fiado? Hoy traemos un viaje por esos precios de los años 70 que hoy suenan a cuento, cuando el pan, la carne y la leche se pagaban con monedas y todavía sobraba para la gaseosa. Para entender aquel tiempo hay que calzarse los zapatos de la época, porque sí, en los 70 se caminaba distinto. Y si hablamos de precios, hablamos de una palabra que todavía hoy provoca un escalofrío: inflación. Quédate hasta el final, porque vamos a llegar a un producto sorpresa que casi nadie mira, pero que resume como ningún otro cómo cambió la vida cotidiana de los argentinos. Pan francés. Dicen que pocas cosas cuentan la historia de un país como el aroma del pan caliente. En la Argentina de 1973, ese aroma salía de cada panadería de barrio y costaba apenas $1.24 por kilo, según el relevamiento del INDEC de aquel marzo que ya quedó guardado en sepia. Un valor mínimo, casi simbólico, que convivía con salarios que, aunque modestos, alcanzaban para que en la mesa nunca faltara una flautita, una figaza o una miga tiernita para la merienda. Era el tiempo en que el pan todavía era un puente cotidiano entre las familias y el día a día. Hoy, más de medio siglo después, ese mismo kilo ronda los 4.600 pesos, de acuerdo a los relevamientos de canasta de noviembre de 2025. Un salto nominal monumental, de esos que la Argentina conoce como pocos. Y aunque sigue siendo un producto esencial, presente en todas las mesas y en todos los bolsillos, lo cierto es que ahora la billetera lo siente distinto. Lo que en los 70 se pagaba con una fracción muy pequeña del ingreso, hoy demanda una porción mucho más grande. El pan, ese símbolo de lo simple, de lo humano y de lo compartido, nos cuenta sin quererlo el mapa completo de la inflación acumulada. Un país en el que las cifras cambiaron miles de veces, pero el rito de cortar una rebanada sigue intacto. Carne asado. Si hay un latido que identifica al corazón argentino, es el olor humeante del asado un domingo al mediodía. Y en 1973, ese latido tenía un precio amable. Los relevamientos del INDEC mostraban que los cortes de vaca se conseguían por apenas unos pocos pesos ley por kilo. El asado, por ejemplo, rondaba los 5 pesos con 76 centavos. Una cifra que hoy suena casi a ficción, pero que entonces marcaba la normalidad de una economía donde la parrilla familiar no era un lujo, sino un derecho tácito del fin de semana. Con el paso del tiempo, la carne se transformó en un termómetro perfecto de nuestras turbulencias. Entre vaivenes inflacionarios, políticas de exportación, restricciones, aperturas, cierres y reacomodos eternos, el asado dejó de ser ese gesto tan accesible que era en los 70. Hoy un kilo puede rondar los 17.700 pesos, según los valores de carnicerías y supermercados relevados en notas recientes. Un número que impresiona, no solo por su tamaño, sino por lo que implica en el bolsillo. La carne cuenta como pocas cosas el devenir del poder adquisitivo argentino. En los años 70, gran parte de las familias podía llenar la parrilla sin mirar demasiado los precios. Ahora el asado pasó a ser una decisión económica, casi estratégica, dentro del presupuesto del mes. Papa. Hay algo profundamente argentino en abrir la alacena y encontrar, como un viejo soldado fiel, un par de papas esperando su momento. Allá por los 70, ese tubérculo noble costaba apenas $1.57 por kilo. Era un alimento de reserva, la garantía silenciosa de que, aun en tiempos de bolsillos flacos, la mesa podía sostenerse con un guiso, un puré o unas papas al horno que perfumaran toda la casa. Era simple, accesible y eterno. Hoy, medio siglo después, la papa sigue manteniendo ese espíritu de guerrera cotidiana, aunque con un precio bastante distinto. En los mercados y mayoristas, según la época y la oferta, un kilo puede moverse entre 2.000 y 4.000 pesos, una cifra que baila al ritmo de la inflación, del costo de los insumos, del flete y de esas variables que hacen que el campo y la góndola nunca estén tan cerca como quisiéramos. Y sin embargo, a pesar de esa escalada nominal, la papa continúa siendo uno de los alimentos más accesibles de la mesa argentina. Compararla con los 70 es comparar dos países distintos. Uno donde la inflación existía, sí,
pero todavía no había desplegado sus monstruos más grandes. Y otro donde los precios cambian como si tuvieran vida propia. Aún así, la papa se mantiene firme, recordándonos que en la sencillez de un tubérculo también se escribe la historia económica de un país entero. Tomate. Hay sabores que definen estaciones enteras, y el tomate es uno de ellos. En el 73, cuando llegaban los días de calor y las ensaladas se volvían un ritual familiar, el kilo rondaba apenas 2,79 pesos, según los relevamientos de la época. Un valor que hoy parece de colección, como esos precios impresos en etiquetas amarillentas que guardan los mercados de barrio. Era un producto fresco, cotidiano y accesible, que acompañaba la mesa sin pedir permisos ni desvelar a ningún bolsillo. Más de medio siglo después, el tomate sigue siendo el mismo rojo vibrante, pero con un precio que late al ritmo de su humor estacional. En los informes de 2025, un kilo puede moverse entre 2.000 y 6.000 pesos, dependiendo del mercado, la época del año y toda esa cadena de logística, clima y oferta que lo vuelve un producto caprichoso. Basta una helada fuera de lugar o un exceso de lluvia para que el precio se dispare y las góndolas parezcan otra historia. La comparación con los 70 es un espejo clarísimo de cómo cambió el país. Antes, el tomate tenía un valor bajo y estable dentro del presupuesto familiar. Hoy, en días de escasez, puede duplicar o triplicar su precio de una semana a la otra, obligando a recalcular la ensalada y a mirar la góndola con algo más de estrategia. Aún así, cuando lo cortamos y libera ese perfume ácido y dulce a la vez, nos recuerda que hay cosas que no cambian. El tomate sigue siendo un invitado infaltable de la cocina argentina. Huevos. Si cerramos los ojos y viajamos a los años 70, la vida tenía otro pulso. En la mesa de cualquier hogar argentino, una docena de huevos costaba apenas 1,20 pesos según los registros del INDEC. Sí, escuchaste bien, 1 peso y monedas por 12 unidades. Eran tiempos en los que este pequeño tesoro ovalado era sinónimo de abundancia barata, una proteína noble que salvaba almuerzos, estiraba cenas y siempre estaba a mano en la heladera. Hoy, la foto es otra. Los relevamientos de noviembre de 2025 marcan un valor cercano a 4.500 pesos por la misma docena. Un salto que parece ciencia ficción, pero que responde a una cadena compleja, costos de alimentación, energía, transporte y esas amenazas silenciosas, como las enfermedades aviares, que pueden disparar los precios de un día para el otro. Y aún así, algo se mantiene intacto. Los huevos siguen siendo una de las proteínas más accesibles dentro de una canasta que no para de moverse. Cambian los números, cambian las épocas, pero este alimento continúa siendo ese aliado fiel que equilibra la economía del hogar, porque al final, entre el ayer barato y el hoy inflado, hay un hilo que no se corta, el de nuestras mesas buscando rendir, sobrevivir y seguir adelante. Leche. Volvamos un instante a 1973, cuando la cotidianeidad tenía olor a pan recién hecho y a desayuno sin apuro. En aquellos listados del INDEC, 1 litro de leche costaba entre 70 centavos y 1 peso, dependiendo de la presentación. Era un básico absoluto, ese blanco tibio que acompañaba la infancia, que calmaba el hambre y que jamás faltaba en la mesa, porque el bolsillo lo permitía sin pensarlo 2 veces. Hoy, en cambio, la historia se escribe con otros números. 1 litro de leche entera ronda los 2.900 pesos, y a veces más, según la marca y el envase. Un valor que obliga a mirar 2 veces la góndola, y que evidencia una verdad incómoda. El salario no corre a la par de los precios, especialmente cuando hablamos de alimentos esenciales. Este producto sigue siendo la piedra angular de muchas rutinas. Cambió su valor, cambiaron los tiempos, pero la leche continúa sosteniendo desayunos, meriendas y recetas familiares. Entre la nostalgia del pasado accesible y el presente que aprieta, queda flotando una certeza: nuestra mesa, con esfuerzo, sigue buscando mantener viva la tradición de cada día. Arroz. 1 kilo de arroz envasado en 1973 costaba apenas 3 pesos con 12 centavos. Un precio humilde para un alimento que salvaba almuerzos
Estiraba presupuestos y unía a la familia alrededor de un plato humeante. Era el aliado silencioso de todas las cocinas. Ese mismo kilo hoy ronda los 4.900 pesos en las canastas relevadas. Un salto nominal gigantesco que no solo cuenta la historia de la inflación, sino también la de las idas y vueltas del comercio exterior, de las cadenas de producción, del mundo entero golpeando en el mostrador argentino. El arroz conserva esa mística de sostén básico, de recurso noble que jamás falla. Cambió su valor, cambió el esfuerzo necesario para llevarlo a casa, pero no cambió su papel en la mesa. Sigue siendo el corazón cálido de comidas sencillas y de batallas económicas que, como siempre, se libran desde la cocina. Aceite. Regresemos un instante a 1970, cuando la cocina tenía otro ritmo y el chisporroteo de la sartén era casi música doméstica. En aquellas tablas del INDEC, una botella de aceite envasado costaba alrededor de 3 pesos con 50 centavos. Un valor amable, casi discreto, para un insumo que estaba en todas las comidas: freír, saltear, dorar. El aceite era parte del ADN culinario, ese compañero fiel que no fallaba. En cambio, en la Argentina de hoy, un litro de aceite de girasol ronda los 3.900 pesos y puede trepar mucho más según la marca. Un salto feroz que golpea de inmediato la canasta básica, porque este producto no admite no consumo. Si se cocina, se usa. Es demanda inelástica pura, y cada aumento se siente como una presión directa sobre el día a día. Aún así, el aceite sigue siendo el corazón de la cocina, el punto de partida de cualquier plato que quiera salir bien. La necesidad de ese chorro dorado permanece intacta, recordándonos que la inflación no solo se lee en porcentajes, también se escucha en el silencio que queda cuando revisamos la alacena. Azúcar. En 1973, cuando el azúcar era sinónimo de merienda, de mate dulce y de postres que parecían eternos. En aquellas tablas, un kilo costaba apenas 2 pesos con 30 centavos. Un precio pequeño para un ingrediente que estaba en todas partes, en la alacena, en la mesa, en los gestos cotidianos. Era ese toque final que endulzaba no solo la comida, sino también el ritmo de la vida. Hoy, ese mismo kilo ronda los 1.100 pesos, según relevamientos recientes. Ya no es un gasto menor. Su valor se multiplicó hasta volverse un recordatorio permanente de cómo caminaron los precios en las últimas 5 décadas. Aunque es un valor menor en la lista de valores de productos de la canasta básica, el consumo se mantiene estable, porque el azúcar sigue siendo fundamental, pero su encarecimiento nominal evidencia sin rodeos la presión inflacionaria que pesa sobre cada compra. Aún así, sigue ocupando el mismo lugar simbólico. Es el que suaviza el mate, el que arregla un día difícil con un budín improvisado, el que acompaña la tradición familiar. El azúcar nos recuerda que la economía se siente, sobre todo en los pequeños rituales del hogar. Gaseosa, botella de 2 litros aproximado. Cuando una salida al kiosco podía comprarse con un puñado de monedas y una botella de refresco tenía el sabor del premio chico pero feliz. En aquellos cuadros del INDEC, las bebidas fraccionadas, soda, refrescos, botellitas pequeñas, aparecían con valores mínimos, centavos y unos pocos pesos ley. Eran un lujo accesible, una celebración sencilla al alcance de casi cualquier bolsillo. El sonido del sifón o el destape de una botella fría bastaban para marcar un momento especial. La película de hoy es otra. Una Coca-Cola de 2 litros con 25 en un supermercado ronda los 4.700, casi 800 pesos. Un salto nominal monumental que expone, sin metáforas, la presión inflacionaria sobre el consumo masivo. La gaseosa sigue ocupando un lugar simbólico en cumpleaños, almuerzos de domingo o simples antojos cotidianos, pero el bolsillo ya no la mira con la misma despreocupación de antes. Sin embargo, ahí sigue, burbujeante, presente, testigo de décadas de cambios, entre la nostalgia de aquel lujo barato y el presente donde cada compra se evalúa con lupa. Las bebidas nos cuentan una parte íntima de nuestra historia económica, porque al final, la inflación también se mide en esos pequeños placeres que antes no requerían pensar demasiado. Pelota de fútbol. Hubo un momento donde una pelota era mucho más que un objeto, era el pasaporte a la calle, al potrero, a la libertad. En aquellos catálogos de la época, una buena pelota, ya fuera importada o fabricada acá,
costaba varias decenas de pesos ley. No era un gasto menor, había que esperar un cumpleaños, un fin de año, o juntar monedas entre varios chicos del barrio. En Argentina, una pelota de fútbol en los años 70 podía costar alrededor de 5.000 pesos argentinos, aunque el precio variaba según la marca y la calidad del material, que en ese momento solían ser de cuero. Pero cuando llegaba arrancaba una historia nueva en cada picado improvisado. Esa misma ilusión tiene otros números hoy. En plataformas como Mercado Libre, una pelota de calidad profesional supera los 27.000 pesos, mientras que las versiones populares oscilan entre 15.000 y 30.000. Una brecha amplia, sí, pero en relación a los precios de otros objetos, quizás podríamos decir que la brecha no es como otras. No es aquella compra ocasional que apenas tensa el bolsillo, hoy puede ser un pequeño lujo deportivo. Aún así, la pelota mantiene su esencia invicta. Cambiaron los precios, cambiaron los materiales, cambió el país, pero el ritual es el mismo. Un pibe o una piba que sostiene ese objeto redondo y siente que el mundo cabe entero ahí adentro. Entre la nostalgia del potrero setentoso y el presente donde cada gasto se calcula, la pelota sigue siendo un símbolo democrático de juego, de sueños y de resistencia cotidiana. ¿Vos recordás algún precio de esos años argentinos? Dejanos tu comentario con los valores que recordás. Muñeca. Volvamos, aunque sea por un instante, a aquellos años donde jugar con una muñeca era lo que toda niña podía querer en el mundo. A esas vidrieras que parecían escenarios diminutos, donde las muñecas miraban al mundo con ojos fijos y vestidos minuciosamente cosidos. En aquel entonces, las muñecas importadas de marca costaban entre 22 y más de 100 pesos ley, un monto que para muchas familias representaba un pequeño esfuerzo, un regalo reservado para fechas especiales. Las versiones nacionales, más accesibles, también tenían su encanto. Esas caritas de plástico rígido, los vestidos tejidos por la abuela, el pelo que se enredaba pero igual sobrevivía a 1000 peinados. Eran objetos que acompañaban infancias enteras, que viajaban en brazos, en mochilas y en sueños. Ese universo hoy también tiene sus números. Una muñeca de marca nueva ronda entre 50.000 y 70.000 pesos, dependiendo de la edición. Y si nos metemos en el mundo del coleccionismo, las cifras pueden despegar todavía más. Una muñeca de los 70, bien conservada, puede cotizar alto simplemente por su rareza, como si guardara dentro un pedacito cristalizado de otra época. La inflación, los cambios de materiales, el marketing global, todo se combina para transformar aquel juguete emblemático en un bien. La esencia permanece intacta, sigue siendo el regalo que ilumina una cara de sorpresa, el objeto que acompaña historias inventadas, la guardiana silenciosa de noches y meriendas. Entre la nostalgia de aquellas muñecas simples y la sofisticación, y el precio de las actuales, lo que no cambia es su magia. En el fondo siguen siendo pequeñas guardianas del recuerdo, testigos de cómo crecimos y de cómo cambió el valor del juego. Juego de mesa. Volvamos por un momento a esas sobremesas largas donde el ruido más fuerte era el de los dados rodando y las fichas avanzando casillero por casillero. En aquella época, los juegos de mesa, fueran importados o fabricados acá, costaban entre unos 100 y 200 moderados pesos ley. No eran compras de todos los días, eran regalos importantes, tesoros familiares que se trataban con cuidado, se guardaban en el placar alto, se abrían en cumpleaños, en domingos de lluvia, o en esas noches en que la familia entera buscaba una excusa para sentarse junta. Esa misma tradición tiene números muy diferentes. Un Monopoly nuevo puede costar entre 20.000 y 30.000 pesos, según la edición. En este producto podemos ver en relación que no ha habido una brecha tan enorme como en otros productos. La esencia es la misma que en los 70. Una caja que al abrirse, convierte el living en escenario, la mesa en tablero y a la familia en una pequeña empresa de risas, enojos fingidos y alianzas momentáneas. Entre aquella época donde los juegos eran pocos pero valiosos, y este presente donde cada edición parece más sofisticada y más cara, el espíritu permanece intacto. Al final, un juego de mesa siempre fue eso, una pausa compartida, un puente entre generaciones y una forma simple, hermosa y resistente de estar juntos. Al mirar estos precios de ayer y de hoy, uno entiende que no solo cambió la economía, cambió la vida. Aquellas compras simples, casi ceremoniales, que se pagaban con unas pocas monedas,
hoy sobreviven apenas como recuerdos que brillan más por lo que evocan que por lo que costaban. Si disfrutaste del recuerdo de estos precios, te invito a que veas el siguiente video que seguro te va a gustar.